Lolo es el primer largometraje de Francisco Atié, un cineasta preocupado por innovar el lenguaje cinematográfico. Su proyecto se enmarca dentro del programa de óperas primas, que es una iniciativa del Centro de Capacitación Cinematográfica con el IMCINE para propiciar el debut profesional de algunos de sus egresados, dotándolos de recursos humanos, económicos y técnicos a fin de que puedan producir su primera película. Temáticamente, el argumento de Lolo se basa en una adaptación libre de la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Francisco Atié ubica este drama de usura, culpa y remordimiento en un barrio marginal de la Ciudad de México. Lolo, el personaje central muy bien interpretado por Roberto Sosa, es un joven obrero que delinque casi por accidente. Seremos testigos en esta película de su inevitable descenso a los infiernos. Lolo es un viejo proyecto de Pancho Atié, ¿no? Inclusive anterior a Lola, de Mariano Bar, ¿no? El guión existía desde antes. Había sufrido muchos tratamientos. De hecho, Pancho llegó al concurso con 2 guiones y después de las primeras lecturas para el taller le dijimos: Lolo es una muy buena posibilidad para ti. Yo siempre tuve la impresión de que Lolo estaba en el tono de recuperar Los Olvidados de Buñuel. Y esa era un poco la apuesta. Yo como productor, mi apuesta era a ver si podemos volver a producir Los Olvidados, con toda la ambición del mundo, ¿no? Eso se sentía en la historia. Sí, fue un guión que yo de alguna manera había escrito mucho tiempo antes, por experiencias de mi primera juventud, que había tenido alguna relación en los hoyos funkis con gente de los barrios y había tenido algunos amigos. Todavía el fenómeno de las bandas que explotó en los 80s no existía, pero de alguna manera se generó de ahí, o alguna parte. Y cuando llegó el momento de terminar la escuela y tener un guión de largometraje, yo ya tenía muchas anécdotas escritas, muchas ideas. La visión, sin embargo, de la película no es una visión del cine de banda, ni de cine de este tipo. Es Dostoyevsky, Crimen y Castigo, otra vez, ¿no? Ubicado en el mundo interior de un personaje cuya visión de la realidad se va distorsionando por los accidentes y la violencia y la agresión de la vida, ¿no? Es mucho más eso que una denuncia de las condiciones de vida o la forma de vida de ciertas comunidades, ¿no? Su arraigo al personaje y al mundo interior del personaje es mucho más poderoso que la denuncia de las condiciones sociales y demás, aunque el contexto sea ese, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que más influyó de Dostoyevsky en mi trabajo es que de lo que se trata es de que sus personajes ven la realidad a través de su interior. Y entonces el guión siempre estaba escrito para ser filmado a través de los ojos del personaje principal. A veces era un poco difícil leerlo, porque sonaba como que no caminaba narrativamente, pero es porque yo ya lo había escrito pensando en cómo lo iba a filmar, dado que si lo hubiera escrito de la otra manera me hubiera costado el doble de trabajo después explicar cómo se iban a ver las cosas. Entonces yo creo que en eso influyó muchísimo. Y luego en otra cosa, mientras Raskolnikov es un pensador, yo decía, bueno, nosotros en México no somos de ese nivel de pensamiento, no somos tan racionales. Entonces la batalla era cómo quitarle a Lolo todo el proceso de racionalidad de Raskolnikov y que al mismo tiempo se mantuviera como un personaje envuelto en el crimen y posteriormente en el castigo y la culpa. Y por eso se volvió un personaje tan instintivo, casi como un animal que está reaccionando nada más a todo lo que le sucede y nunca piensa. Y por no pensar se mete en un problema y por no pensar de alguna manera sale de él. Se incide también en una búsqueda de un estilo que homenajee al cine de barrio mexicano, Ismael Rodríguez particularmente. Sí, te digo, hay mucha concepción teórica detrás del Lolo, que se lleva a un plano de dices, bueno, ¿dónde va la cámara? Para que esté Ismael Rodríguez y Dostoyevsky y todo ese rollo, ¿dónde va la cámara? Entonces hay también toda una teoría de que entonces la cámara se tiene que mover así o asado, y el corte tiene que ser duro, y el sonido tiene que ser de tal manera. Y cuando veíamos los cortes de la película, de repente decíamos, no funciona, no camina, no es cierto, no tal. Y había que discutir con todo el rollo teórico de Pancho, que es maravilloso, que espero que lo entrevistes y veas qué tipo de rollo trae en la cabeza, que es fascinante. Era difícil como decirle, pero ese corte está mal, ¿no? Y entonces decían, no, está mal adrede, porque el público con ese corte va a tener una sensación y una impresión.
Y tú podías decir que no, que sí, en un momento dado, pero efectivamente muchas veces tenemos la sensación de que no. Me parece una película interesantísima, la verdad. Y interesantísima también por polémica. Y interesantísima porque finalmente son los temas que nos rodean y son las cosas que nos rodean, y no por un afán sociológico de retratar lo marginal o lo feo, ¿no? Pero sí por la frescura de retratar algo que es la vida de la gran ciudad y la violencia de la urbe, ¿no? Yo creo que es una película muy interesante. El más viejo de los viejos. Pinche Lolo. Hijo de su pinche madre. Lolo es una mezcla de personajes que yo he conocido a lo largo de mi vida. Que eran obreros, eran gente de barrio y que tenían, algunos trabajaban, otros los habían corrido, etcétera, y fui tomando las características de cada uno de ellos. Sin embargo, no hubiera podido encarnar si no hubiera existido Roberto Sosa. Yo a Roberto lo conocí cuando él tenía como 14 años. Y andaba yo con esta idea del proyecto y me decía, es que él tiene que ser el actor. Tiene el físico, tiene el tipo, tiene la habilidad y tiene la personalidad para atreverse a ser un personaje totalmente degradado sin degradarse él. Entonces, bueno, surge de eso. El personaje se llama Dolores Chimal. ¿Qué pasó, Dolores? Se llama Dolores por ser el primer hijo de la familia y por lo tanto sufrió mucho la madre. Y el apellido, para mí era muy importante que tuviera una relación con el mundo náhuatl. Entonces es como un príncipe que ha perdido su reino. Para eso hay sindicatos. Tienes 18 años, ¿no? Mira, Lolo, yo como tú empecé aquí hace 17 años. Y ahora veme. En lugar de andar pensando tarugadas, deberías dedicarte a estudiar. La compañía podría ayudarte un poco y... No, pues a mí no me molesta ser obrero. Lo que jode es lo poco que pagan. No le muevas, Lolo. ¿Qué? ¿Me va a correr o qué? ¿A poco a usted le alcanza la lana? Ya vete a trabajar. Lolo es un proceso, ¿no? Nosotros en la edición lo llamamos el proceso de lolificación, que eran 9 estratos, cada uno de los cuales era el escalón siguiente hacia abajo. Entonces, digamos que ese es el primer paso, es la fábrica, ¿no? Es decir, ahí todavía es normal, está en la tierra, no hay problema. Pero, sin embargo, notamos que sí hay un conflicto en la secuencia con respecto a lo que está pasando en su entorno. Por otro lado, notamos que él no tiene realmente idea. Es decir, él dice, bueno, pues a mí no me molesta ser obrero, yo lo que quiero es que me paguen bien, ¿no? Realmente le ofrecen educación, no acepta, le ofrecen una serie de cosas y él lo que quiere es trabajar y que le paguen, punto, y seguir con su vida. Entonces, es una actitud de no conciencia hacia su entorno y hacia su propia vida que creo que nos marca muy bien lo que va a ser este personaje. El asalto es una secuencia que a mí en lo personal me asusta mucho. Me asusta así, literalmente, porque no pensé que pudiéramos filmar tanta violencia sin que realmente al estarlo filmando se ejerciera ningún tipo de violencia. Es realmente sorprendente. Y ahora me doy cuenta que fue porque al estar encerrado en el coche con un hombre que mide 1,95 y pesa 120 o 130 kilos, y luego tienes a Lolo que mide 1,60 y pesa 30 kilos, la violencia que ese tipo físicamente ejerce sobre él es suficiente para generarte una sensación de desvalimiento de la cual ya no se recupera jamás. En ese momento Lolo deja de ser lo que era de la fábrica para atrás y se convierte en este ser predestinado a cometer un crimen, ¿no?
El policía surgió de pesadillas infantiles. Cuando yo era muy niño, estaba prohibido jugar en los parques. Y nosotros salíamos a jugar fútbol en las tardes. Y yo ya no recuerdo cuántas pelotas perdimos en manos de policías que no nos dejaban jugar. Ahora esto, bueno, ahora suena curioso, pero cuando tienes 6 o 7 años, se vuelve un poco una pesadilla recurrente, que además con encuentros posteriores de todo tipo con la autoridad van creando una idea de lo que puede ser un policía que tenga el dominio sobre una zona particular. Es decir, el policía lo que es el hombre que dicta los ritmos del barrio. Se visten muy acá. Nada se mueve sin que él lo sepa. Y por lo tanto es un hombre que tiene un inmenso poder. Por otro lado, ese inmenso poder lo utiliza con todos, con su familia, con sus amigos, etc. Y esa era la idea del policía. Es un hombre que no puede dejar de ejercer su poder. Casi diría yo que está condenado a ejercer el poder, porque ese es su trabajo. Y él acepta su misión. Él lo veo como un ángel de la muerte, una cosa así, ¿no? Llévame a mi casa, ¿no? ¡Chin! Ya me vieron. No se preocupe, primo. Si no está haciendo nada malo. Pues sí. Se siente gacho ahí atrás, ¿no? Peor ha de estar sintiendo ahorita el alambrista con mi comandante. Lo ha de estar haciendo cagada. Yo lo creía un tipo muy limpio físicamente. Me gustaría saber dónde escondió el dinero. Tan limpio que Si nos ayudas que a fuera digno encontrarlo. de toda sospecha, ¿no? He visto a los policías, veía yo muchísimos policías y actitudes, y me quité las cejas para empezar, que dije, tiene que ser lampiño, ¿no? Y luego el gran escaparate que usan nuestros graves políticos y nuestra policía, ¿no? Los lentes oscuros, desde donde pueden ver absolutamente todo, sin que uno pueda percibir qué ocurre en sus almitas, ¿no? Eso me gustaba mucho. Y luego siento que a través de los lentes, bueno, cuando veo la película, siento que lo conseguí, pues realmente se ve a un pobre tipo ahí detrás tratando de solucionar su vida, ¿no? La vida que le corresponde. Y bueno, simplemente dije, bueno, voy a encontrar todo lo humano que tiene este personaje, que es un personaje complejo. ¿Qué hubo, Juliana? ¿Cómo andas? Bien, primo. ¿Cuál quieres? La novela policíaca. ¿No te ha llegado? Yo se la doy. Fiado, ¿no? ¿Qué pasó, primo? ¿Que ya nos llevamos así de gacho? ¿Y esa madre? Ah, es que le estoy echando una mano aquí al alambrista. Es chapa. Sí, vale. Hasta tiene quién sabe qué escrito ahí, mire. Véale. Véale. Además está bien pesado. Es una mujer amargada. ¿No será robado?
solterona. Allí se presentan las dos características de la soltera. Mi hermana, que también es solterona como yo, pero que ella, su compulsión la da hacia la coquetería y hacia el comer, y yo hacia la amargura de no haber conseguido lo que quería y hacia la angustia, porque soy la más grande, de no tener dinero con qué seguir manteniéndonos, y entonces se vuelve avara. Estos personajes son unos personajes que tienen este tono tragicómico y que de alguna manera existen en todos los barrios y creo que en todas las familias. Todos tenemos parientes que de una o de otra manera es la tía, ¿no? La tía flaca y la tía gorda, y que siempre se están peleando entre ellas. Y para mí son muy entrañables. Sobre todo la prestamista era un personaje malo, pero yo lo veía con mucho cariño, porque por otro lado su razón de ser es ser prestamista, y es el dinero. Y ese es el único amor que tiene. Entonces cuando toma el reloj, ¿no? Y lo soba antes de, ¿no? Y se le ven las uñas así rojas, larguísimas. A mí me pareció una escena de amor. Y así le decía yo a la señora Montoya, ¿no? Es como de amor esto, ¿no? Es como de mucho placer. Y entonces, bueno, de alguna manera, extrañamente me fui enamorando de esos personajes, ¿no? Porque me parecían muy trágicos, muy tristes, pero a la vez, pues es que así son. Y yo digo que de alguna manera la gente la ama a uno por sus vicios y no por sus virtudes, ¿no? Somos dos solteronas, pero no pertenecemos a eso. Nosotros en ese momento éramos gente que vivía, para mí, en la colonia Santa María, que era la colonia que fue aristócrata a su modo, y que conservaba esa cierta cosa porfiriana de la forma de vivir. Por desgracia nos quedamos las dos solas, y con el poco dinero que tenemos no pude poner más que una miscelánea lonchería, y dedicarme precisamente a prestarles el dinero con un rédito de usurera, y a ganarme, lógicamente, el desprecio y hasta el odio de todo el barrio. Entiende que ya no estás en edad. A mí me gusta. ¿Qué te gusta si ya no pueden hacer nada? Eso crees tú, por bruta. Cuando entra Lolo a la casa de las prestamistas, que se ve que le brilla nada más el ojo izquierdo, y se ve un pequeño filo de su cara y un pequeño filo de la puerta, yo creo que debe haber, no sé, 50,000 watts, ¿no? Y sin embargo solo se tenía que ver eso, pero tenía que tener mucha potencia la poca luz para que lo demás fuera negro. Entonces, este fue un trabajo de diseño por parte del equipo de fotografía tremendo. Ahí había que cuidar mucho, que casi no se vieran las cosas. O sea, realmente era un asalto, muy, muy sigiloso, muy oscuro, muy, en el que había que cuidar mucho, tanto que se viera el asesinato como que no se viera, ¿no? Como que quedara apenas insinuado, pues.
Lolo. Aparece un efecto que casi no hicimos en la película, fue que de repente aparece una luz gratuita que la sacamos de... Bueno, Pancho se la inventó esa noche, seguro lo tenía pensadísimo mucho tiempo antes, pero esa noche lo sacó, y es la única luz que no tiene nada que ver con el lugar, ¿no? Y es en el momento del asesinato que entra una luz amarilla que anuncia, que acompaña como que toda la banda sonora que está escuchando Lolo. Sí, esa secuencia fue diseñada como un mecanismo de relojería. Si fallaba cualquiera de los shots, ya no funcionaba, porque de hecho de entrada estábamos corriendo el riesgo de no ver caer a la anciana. Sabíamos que no la podíamos ver caer, si la veíamos caer después del florero, se iba a perder la atención de la escena que está enfocada en Lolo. Entonces sabíamos que había un error lingüístico o gramatical en términos cinematográficos. De entrada ya sabíamos que teníamos un problema. Entonces, si todo lo demás funcionaba, eso nos lo iban a perdonar porque te iba a poder explicar que era intencional. Pero si todo lo demás no funcionaba, simplemente era uno más de toda la cadena de errores del asesinato, ¿no? Una de las secuencias más importantes, creo yo, y que más me gustan, es la secuencia del asesinato de la viejita, que creo que está filmada con mucha sobriedad, ¿no? No es esta violencia sangrienta del cine norteamericano a la que estamos acostumbrados, y sin embargo es mucho más terrible y dramática y corrosiva que otra. ¿Por qué? Porque Lolo asesina empujado por las circunstancias, ¿no? Dostoyevsky, tal cual. O sea, es esta cosa del destino que te empuja a hacer cosas que no quisiste hacer, ¿no? Buenas noches, Dolores. Siéntate a cotorrear, ¿no, primo? Originalmente iba a ser con una grúa que se acercaba lentamente. Pero de repente nos dimos cuenta de que estábamos filmando muchas secuencias cortas. Y que sería maravilloso llegar casi al final de la película, hacer una escena que durara más de 5 minutos, sin ningún movimiento de cámara, y que pasara, ¿no? Era como el gran riesgo. Fue así. Dijimos, bueno, vamos a correr el riesgo, si no funciona, ni modo. Yo creo que es una de las tomas más importantes de la película en cuanto al momento y en cuanto a la actuación de Damián y de Roberto. Y la situación en la narrativa en la que se detiene toda la acción y se queda el plano fijo y ellos están sentados, no se mueven casi nada, y entonces es un momento importante que la luz a mí también me gusta mucho, la Virgen de Guadalupe allá atrás que brilla, las escaleras, una toma bastante planeada también hasta que encontramos justo la locación para hacerlo, ¿no? Y creo que es una de las tomas importantes de la película. Pero no te asustes. A todo se acostumbra uno. Yo sentía tal expectación porque me estaba dando todo el tiempo que yo quisiera, el que yo me tomara. Era la primera vez que estaba frente a una cámara tanto tiempo, sin cortes, ¿no? Con el alma de un personaje, pues, mostrando. Finalmente creo que a eso se reduce mi trabajo. Si es que algo se reduce el trabajo del actor, es a mostrar al ser humano, al humano, ¿no? Como que Jorge Derbez sentía la tentación de acercarse, ¿no? Y los actores también, como de hacerse un poquito más para adelante, porque la cámara estaba lejos, digo, estábamos con un tele, pero estaba lejecito. Entonces ellos decían como que, ¿no? Entonces esta tensión, lo que logró, que era lo que yo esperaba, no estaba seguro que funcionara, es que el espectador hace la grúa solito. Y tiene tiempo de hacerla. Pero justo porque de ambos lados hay una enorme tensión. Y claro, el diálogo está en primer plano además, es decir, el diálogo te va llevando. Y de alguna manera era algo que uno piensa que se puede lograr, que sabes que si falla,
ni modo, te jugaste el cuello, pero que si resulta, puede ser algo que valga la pena. Es que se los di a Bobo. ¿Todavía vive donde la negra? No, no mames. Tú eliges. O tú o él. No hay de otra, carnal. Y como era la primera película, yo he de confesar que yo quería saber si realmente podía ser cineasta o no. Yo había decidido que si no salía algo que a mí me pareciera bien, independientemente de la opinión de los demás, pues yo colgaba la cámara, porque no tenía sentido estarle haciendo a Lolo, justamente. Entonces, ese tipo de cosas era lo que me atraía, ¿no? Era caminar en el precipicio y ver si de veras. Y afortunadamente esa secuencia se dio como estaba planeada, ¿no? Ya estuvo.